Y la victoria del socialismo en Francia vuelve a poner sobre el debate el ajuste en Europa en un momento en donde además en España se aprobó justamente otra medida económica de ajuste para los españoles. Enseguida el análisis de Pedro Brigger sobre este tema. En el viejo continente ya se habla de la gran crisis europea y nadie se atreve a asegurar que se saldrá con la eurozona tal como está conformada hoy. Grecia, tras varios fracasos, vuelve a ir a las urnas con el riesgo serio de volver al dracma como moneda y salirse del euro. Francia, ya con un gobierno socialista, intenta buscar acuerdos con Alemania, que parece más decidida a defender los ajustes sugeridos por los organismos financieros internacionales en las naciones europeas con mayores problemas. En una conferencia dada con su predecesor, el actual ministro de Finanzas se comprometió a trabajar en forma conjunta con su par alemán. Croyez que nous sommes conscients qu'on ne peut rien faire seul, la France, et que nous avons besoin de travailler avec nos partenaires, tous nos partenaires, d'abord avec l'Allemagne. Je reprendrai le conseil que vous m'avez donné de prendre la tâche très rapidement du ministre allemand Wolfgang Schäuble, et que nous devons le faire aussi dans le plein respect des institutions européennes. Parce que l'Europe, c'est bien sûr ce moteur franco-allemand, mais c'est aussi 27 pays qui en sont membres, et c'est encore des institutions qui doivent jouer pleinement leur rôle d'impulsion, de proposition, de concertation. Grecia no es el único problema que deben enfrentar los europeos. Italia perturba los mercados. Tiene una deuda pública que supera los 2 billones de euros y la economía está en franca recesión cuando se comprometió a crecer durante 10 años al recibir salvataje financiero internacional. España cayó en recesión por segunda vez desde que se inició la crisis y con pronóstico de agravamiento. Pese a la nacionalización de Bankia, el cuarto banco en importancia del país, las acciones siguen en caída y arrastran a la mayoría de las entidades financieras ibéricas. Necesitamos una política monetaria más expansiva, con tipos todavía más bajos del 1% actual, con compras de bonos por parte del Banco Central Europeo y especialmente de los países en problemas, pues como pueda ser España o Italia, y eso actuaría como cortafuegos para que la crisis no se extendiera y no se siga especulando con que la zona euro se puede romper. En los próximos días, Francia y Grecia irán a las urnas. Los galos buscan un parlamento que le dé respaldo al socialismo en el poder y que le permita avanzar con una solución distinta a los ajustes que tanto afectan la vida de los europeos. Grecia se dirimirá entre una izquierda que rechaza los planes del FMI y el Banco Europeo y la derecha que defiende una salida ortodoxa y neoliberal. Bueno, muy bien. En el marco de estos ajustes que se están produciendo en Europa, ¿por qué es tan importante Grecia, Pedro, que vuelve a las urnas? Tal cual, creo que la pregunta clave, Cecilia. Si bien Grecia económicamente, uno puede decir, no es tan importante en el marco de Europa, lo que está planteando la crisis en Grecia es la ruptura con el euro y esto es el quiebre de la eurozona. Por eso Grecia es tan importante y puede tener un impacto sobre el resto de los países. De hecho, lo que están debatiendo la mayoría de los gobiernos europeos es qué hacer si efectivamente Grecia sale o impedir que salga. Algunos dicen hay que hacer lo imposible para que Grecia se quede en la eurozona. Otros dicen, la verdad, hay que echarlos. Hicieron mal los deberes, les fue mal, que tengan el problema ellos solos. Y otros dicen, en realidad hay que hacer todo para que se vayan, pero que se vayan de propia voluntad. Este es un debate. Algunos dicen, sería una catástrofe si Grecia se va. Otros ya están atenuando un poco el discurso, incluso la secretaria del Fondo Monetario Internacional, planteando que tal vez no sería una catástrofe. ¿Por qué Grecia es importante? Porque el 17 de junio hay elecciones y va a haber un chantaje por parte de la Unión Europea a los griegos de que si votan por la coalición de la izquierda radical, esto va a ser tremendo para ellos y que lo que tienen que hacer es votar nuevamente por las políticas de ajuste que están implementando el partido Nueva Democracia y el partido PASOK, que estuvieron hasta ayer en el gobierno. Ahora hay un gobierno de transición por un mes hasta las elecciones del 17 de junio. Ayer, en una entrevista a la CNN, Alexis Tsipras, el dirigente más importante que puede ser el próximo primer ministro de Grecia, dijo: con esta política, la política de ajuste, nos vamos al infierno, porque la realidad es que hoy Grecia está en el infierno. Pero desde Europa van a hacer lo imposible
para que Alexis Tsipras no sea el próximo primer ministro en Grecia el 17 de junio. Y ahí va a funcionar el chantaje. Le van a decir, si salen del euro, si rompen con el euro, si tienen una política alternativa, les va a ir muy mal. Lo que dice Tsipras, en realidad, ya estamos en el infierno. Y lo que quieren evitar todos los gobiernos europeos, el Fondo Monetario Internacional, que tanto elogia a Italia y a España, es justamente que se construya una política alternativa. Recuerdan que les dije que Alexis Tsipras mira mucho hacia América Latina, incluida la Argentina. Eso es lo que temen justamente muchos gobiernos europeos.